O1, O1, ¿qué es O1? O1 es el nuevo modelo de OpenAI que pone a disposición de los usuarios, ha puesto en modo preview a disposición de los usuarios de Plus en ChatGPT, que propone un paradigma de interacción con el modelo algo diferente. No de interacción pura, porque sigue siendo un chatbot, ¿vale? Pero lo que ocurre cuando tú interaccionas con O1 no es ese tipo de conversación donde las preguntas y respuestas son lo que se llama one shot, ¿no? Es decir, que tú lo que haces es le propones un texto, normalmente en formato de pregunta, de petición o de instrucción, y él te responde, ¿no? ¿Vale? Tú cuando propones este texto le llamamos prompt, ¿no? Y alrededor del tema de la generación de prompts, pues hay toda una teoría / ingeniería, lo que se llama prompt engineering, sobre la que se ha ido investigando mucho. Y O1 lo que propone es la aplicación, pero de manera nativa, de una técnica de prompt engineering que se llama Chain of Thought, ¿vale? Que la han embebido dentro del propio modelo, que lo que hace es descomponer tu petición en subproblemas e ir consultando al modelo de forma iterativa, como si tú, si tú le dices, ¿cuántas R's hay en la palabra recorrido? Pues a veces, si tú le dices esto a ChatGPT, ocurría que a veces fallaba, ¿no? Bueno, una cosa quizá un poco más compleja que eso. Pero si tú le dices, descompón la palabra recorrido en sus vocales y consonantes, ahora aísla en un array cada una de las letras y ahora cuenta los tamaños y me dices cuántas R's hay, normalmente te responde bien. Es un ejemplo muy absurdo y seguramente respondiese bien a la primera, pero veis por dónde voy, ¿no? Pues O1 lo que hace es un poco esto, un poco más bufado, ¿no? Pero ha vuelto a poner sobre la mesa y de moda el tema del Chain of Thought. O1 además te da feedback sobre la cadena que él mismo está generando para preguntarse. De manera que cuando tú le haces una petición, pues lo que hace es descomponer esa petición en sus problemas y la respuesta es bastante mejor. Está limitado porque no tiene acceso a Internet, porque no tiene DALI, está en un modo de preview y además consume, claro, evidentemente, muchísimo más tokens. Porque cuando tú haces una pregunta, le está haciendo 7. ¿Vale? Entonces, claro, es un modelo mucho más caro y que, como digo, ahora se está probando. Pero esto es lo que ha llevado a que ellos vayan, o sea, Malman en concreto, pues vaya diciendo que hemos pasado ya a la fase de razonamiento de los agentes, porque puede dar la impresión de que O1 está razonando, ¿no? Tú le pasas un problema y razona, ¿no? Lo descompone, busca concretamente sobre términos, sobre, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Probadlo porque está muy interesante. Así que esto es un poco lo que es desde fuera, de manera muy superficial. Y evidentemente, como ocurre con todo lo que hace OpenAI, pues genera mucho movimiento. Hemos hablado, si queréis, en la cara A de gente que le ha intentado hacer ingeniería inversa y a OpenAI no le ha sentado bien, este tipo de cosas. Pero bueno, también, oye, desde un punto de vista de casi filosófico, también hay discusión de si esto es razonamiento o no, lo que hace este modelo. Y luego está todo el tema de los recursos, de cuánto cuesta esto, de cuánto va a costar y todo este tipo de historias. Así que nada, ya he hecho la introducción. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué habéis visto por ahí interesante sobre O1? Yo lo he estado utilizando bastante haciendo pruebecitas para temas del día a día, de curro, pero también personales y tal. Y bueno, lo primero hay que decir que nadie piense que de momento es el sustituto del 4O, porque cada uno tiene su aplicación concreta, ¿no? El 4O sigue siendo mucho más rápido, tú lo decías, Luis, O1 tiene que descomponer, tiene que hacer un montón de llamadas, al final compone un resultado final. En el caso del 4O,
responde rápido y para hacer un resumen o para hacer un montón de... La mayoría seguramente de las preguntas que tengamos que hacerle, el 4 nos va a servir sin ningún problema. O 1 efectivamente es mucho mejor para la resolución de problemas complejos, pero me venía en la cabeza que uno de esos hacks del prompting, ¿no? Para ChatGPT, para que funcionara mejor y para que solucionara algunos problemas que directamente no lo hacía, era decirle que lo descompusiera en pasos. Tú ya a ChatGPT al 4 le dices, resuélveme tal problema de física, pero descomponlo en pasos, resuelve cada uno y luego dame la solución, y lo hace mejor. Muchas veces soluciona más que el caso o sea, que si simplemente le das el problema y le pides que te lo solucione. Y luego, en esos problemas complejos, no recuerdo bien los números, pero los resultados de las pruebas que habían hecho era que o uno resolvía pues, algo así como el 83% y el 4O resuelve como el 72%. Es decir, es una mejora brutal, pero que tampoco estamos hablando de que es que el otro no sirva para nada, que a veces también lo queremos tirar a la basura directamente. No lo digo por Tulu, sino por cosas que he leído por ahí. Han lanzado luego ese O1 Mini, porque han lanzado dos versiones, el Preview, que es el que tarda más, el que en principio está como súper vitaminado, y el Mini, que si queréis se parece más al 4O, ¿vale? Más pequeñito, responde más rápido y bueno, pues seguramente es el que usaríamos también para preguntas más básicas. Sea como sea, dicho esto, hemos comentado muchas veces, ya se hablaba con ChatGPT de si pensaba o no pensaba, si comprendía o no comprendía, si razonaba o no razonaba. Esto es un nivel más. Yo no entiendo muy bien cuáles son los procesos que hay detrás del razonamiento, cómo están definidos. No sé hasta qué punto lo es o no. Sí es verdad que cuando ves, te va contando los pasos que está dando, te suenan, bueno, te suena a yo creo que Corti también, los tres hemos jugado al Hearthstone. Cuando juegas al Hearthstone, mientras estás esperando que te salte la partida, te va diciendo, en plan, encendiendo la escóbula de no sé qué, retorpedeando los tornados de no sé cuánto, te va soltando una serie de cosas que bueno, te entretienen, pero poco más. Pues aquí me da la misma sensación, ¿no? Te va diciendo las cositas que va haciendo, pero no sabes hasta qué punto lo que hay detrás tiene mucho sentido. Dicho esto, en muchas de las cosas que he probado que eran tareas del día a día, efectivamente no he notado mejoría. En problemas más complejos sí he notado mejoría. Entonces yo creo que al menos las pruebas que he hecho refrendan lo que he estado leyendo por ahí. No lo gastes de forma tonta, ya os he dicho yo antes, además en la cara que me he quedado sin llamadas, ya las he usado todas. Así que mi recomendación, niños, es que no lo utilicéis tanto como yo. Que controlarse un poquito. En esta línea había un tweet el otro día, un hilo de Twitter bastante interesante de un tal Rohan Paul que ponía o traía a colación que hay un paper de OpenAI de mayo de 2023 donde participa, entre otros, Ilya Sutskever y que tiene un título que es Let's Verify Step by Step y donde lo que plantean un poco es un modelo en el que se dice que pueda estar basado, ¿no? Este O1, donde se entrena el sistema a hacer los pasos, ¿no? A la hora de procesar un problema, pues te voy a entrenar para que haga los pasos. Un poco en el propio abstract del artículo hablan un par de pinceladas que son interesantes. Viene a decir que para entrenar modelos más confiables podemos o bien hacer una supervisión del resultado final o bien que simplemente te da el feedback del resultado final o hacer una supervisión del proceso en sí mismo que toma el sistema para tomar la decisión, lo cual ofrece un feedback para cada uno de los pasos de razonamiento intermedios. Entonces, dice que este artículo encuentra que el proceso de supervisión del proceso funciona mucho mejor que el proceso de supervisión, tomando en cuenta el resultado final, que es el clásico, para entrenar modelos que solucionan problemas. Ellos hablan del Challenging Math Dataset, ¿no? Del dataset de problemas matemáticos. Hablan también, ¿no?, de que ha entrenado el sistema con 800.000 pasos de solución que hacen los humanos, es decir, al final han cogido problemas, han visto cómo los pasos que dan los humanos y hay 800.000 pasos de los humanos para resolver esos problemas que han sido la fuente de entrada. Y si realmente este es el artículo seminal, ¿no?, que da un poco la idea o uno, así que encajaría con
que realmente es un modelo, llámalo razonar o no, pero es un modelo donde más que buscar una solución final, lo que se busca es que el modelo aprenda a dar pasos que descompongan el problema y vayan tocándolo por pasos. ¿Es razonar o no razonar? No fucking idea, ¿no? Esto es muy metafísico. He compartido, para los que estéis viendo el podcast en lugar de escuchándolo en la pantalla, con esto de los niveles que lo hemos mencionado varias veces, y como sacamos el tema del razonamiento, pues por esto se habla de nivel 2, ¿no? Porque en los stages de la inteligencia artificial el nivel 2 sería el del razonamiento, y aquí estaría el debate de si esto es razonar o no, ¿vale? Bueno, yo creo que hay una posibilidad de que ese artículo sea un poco la génesis de todo esto. No creo que sea una cosa que se hayan inventado hace un mes y medio. No. ¿Vale? Creo que si es así, ¿no? El hecho de entrenar a un modelo para que siga los pasos, creo que la construcción del dataset para hacer eso es el verdadero challenge de todo esto. Y entiendo que en ausencia de datos, porque no los hay, ¿no? Pueden haber hecho un esfuerzo para recabar cierta información sobre cómo se resuelven ciertos problemas matemáticos en una competición y tal. Entiendo que esto se habrá entrenado con datos sintéticos generados a partir de eso, ¿no? Porque no les queda la otra. Así que volvemos otra vez al tema de los datos, ¿no? Si los datos son la clave, pues nos enfrentamos a un problema difícil de solucionar. Es decir, lo voy a reformular. Si la vía hacia conseguir que los sistemas de inteligencia artificial razonen es utilizar o conseguir datasets de razonamiento, lo llevamos claro. Si no, lo sacamos de los propios sistemas ya. Claro, porque no hay humanos que razonen, ¿no? Estás queriendo decir. No, porque eso no, claro, es que eso, primero, ni sabemos cómo funciona. Aparte de eso que tú dices, que es verdad, hay pocos. Algunos tiene que haber. Pero aparte de eso que tú dices, ni es un proceso sobre el que nosotros conozcamos el funcionamiento intrínseco. Nosotros tenemos teoría sobre la deducción, la inducción, este tipo de historias, ¿vale? Pero no sabemos cómo funciona el cerebro. Eso por un lado. Y por otro lado, eso no queda registrado en ningún sitio, ¿no? Cuando alguien hace un razonamiento, salvo que sea una cosa académica y que lo ponga por ahí en un paper, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, si esa es la manera de conseguir que razones, es decir, explicitar cómo lo hacen los humanos y aprender de eso, lo llevamos claro. No creo que sea el camino. A mí me cuadra mucho más el tema de que cierto comportamiento de agente, ¿no?, se haya utilizado para generar datos. Es decir, tú puedes coger los agentes LLM, ¿no? Agentes de inteligencia artificial sí que dejan un log de lo que hacen. Y para muchos problemas se encuentra que ese comportamiento de agente es muy superior al de los LLM sueltos, ¿no? Cuando hay varios sistemas colaborando, comunicándose, iterando, etcétera. Si tú generas un dataset con los datos que vierten estos agentes y lo utilizas para entrenar a LLMs, es probable, yo creo que irá más por ahí, ¿no? Es probable que la performance del LLM suba y pueda emular el comportamiento de agente, ¿no? Sin necesidad de montar un sistema. No lo sé. Son conjeturas. Pero bueno, es interesante lo del paper y que esté Ilya Sutskever ahí. Sí, no sé también si muchos de los procesos de razonamiento que hay están descritos en texto en Internet, ¿no? No sé si de ahí también aprende en parte. Por ejemplo, lo que decíamos antes, solucionar problemas matemáticos, físicos o lo que sea, muchas veces la resolución a esos problemas ya te describe el proceso, te describe el razonamiento que hay detrás y seguramente sea, como siempre, una combinación de muchas cosas. Pero, desde luego,
lo que comentas de los agentes tiene que andar por ahí, de alguna manera. Si os fijáis, el nivel 3 de la inteligencia artificial, cuando antes has puesto los niveles, es precisamente el de los agentes, lo cual a mí siempre me chirría un poco, que el 2 sea razonamiento, el 3 sea agentes, cuando ya estamos haciendo agentes y todavía no sabemos si estaba resuelto el razonamiento, es como que no sé si deberían estar en el mismo eje. Son cosas paralelas en las que una puede que evolucione más rápido que la otra y se complementan. No sé, no entiendo muy bien esa organización, la verdad. ¿No crees que puede ser, y que yo estoy muy de acuerdo con esto que has dicho, Frankie, pero ¿de qué le falta a los agentes? Es decir, imagínate que tengamos agentes inteligentes funcionando a tope, que lo tengamos más desarrollado. ¿Qué le falta al mundo de los agentes para que tengan sentido del todo? Para ser mejores, para estar resuelto 100%, si el tema es que esté resuelto 100%, entonces sí, me puede valer esta organización, seguro. Pero claro, mientras tanto estamos a medias de los dos niveles. Claro, pero yo lo pienso, cuando tú tienes un problema complejo que se puede resolver con agentes, los agentes pueden resolver partes del problema, pueden operar entre ellos, pueden hacer muchas cosas. Pero ¿qué es lo que falta en el fondo? Un orquestador, o sea, alguien que razone y descomponga el problema, o que los agentes tengan la capacidad de entender que parte del problema pueden hacer ellos y que parte tienen que delegar. Y eso es un razonamiento mínimo. O sea, a mí me da la sensación que el nivel 2 es como el cimiento para que el nivel 3 funcione como se plantea, no como un agente solo, que esto al final, si lo ves como un único agente, ya tenemos mundos de un único agente, sino si yo me creo un montón de agentes que tienen que cooperar entre sí para resolver problemas muy complejos, por cojones tiene que haber un razonamiento, porque tiene que haber una mínima comprensión de entrada del problema para un agente. ¿Lo puedo asumir yo? ¿No lo puedo asumir yo? ¿Lo tengo que delegar? ¿O puedo hacer parte y tengo que pasarle a otro? Yo lo veo así. Y por eso me encaja con los niveles. Es decir, aunque yo avance mucho en muchas cosas de agentes, porque puedo hacer un agente o una cosa que tenga ciertas capacidades y tenga cierto sentido, eso no va a funcionar a su esplendor hasta que no tenga resuelto la fase 2. Pero eso ya se hace. Realmente el orquestador en un sistema de agentes inteligentes que basados en LLMs, hay un LLM que hace orquestador, que todavía no lo hará perfecto, por eso decía antes, ¿no? Lo que estamos en camino, Claro. porque su nivel de razonamiento no sea 100% perfecto, seguro, pero ese modelo que describes se viene utilizando ya hace algún tiempo y funciona, lo que decía Lu, funciona mejor que el LLM simple, ¿vale? En la mayoría, por lo menos en el caso de resolución de problemas más complejos, iteración, todo lo que comentaba antes. Por eso digo, mientras estamos en camino, yo creo que las dos, a lo que voy es, no pensemos que no podemos avanzar en agentes hasta que no hayamos resuelto la parte de los razonadores, porque mientras avanzamos en los razonadores, vamos avanzando a la vez en agentes, ¿no? Era la reflexión que estaba haciendo antes. Sí, ahí muy de acuerdo y muy seguramente seguiremos avanzando cada vez que vayamos a un siguiente nivel en todos los anteriores, porque son foundation, ¿no? de todo esto. Y tiene mucho sentido que dices, oye, yo tengo un modelo de agentes que a día de hoy, para utilizar la capa de razonamiento, utilizo un LLM normal y, oye, eso funciona. Ok, pero claro, ese LLM no está entrenado para razonar. O sea, es que encaja muy bien con esto. Ahora estamos entrenando un LLM para que haga bien ese papel, ¿no? Para que el orquestador pueda hacer ese papel. Mientras que a lo mejor los LLMs que yo tenía los tenía entrenados para que hicieran una tarea concreta, no este paso de razonamiento, que encaja mucho con que lo hayan entrenado con 800.000 pasos de razonamiento, 800.000 descomposiciones, ¿no? O pasos de descomposiciones de problemas. Sí. Entonces, aquí, bueno, leyendo la escala esta, evidentemente se entiende que un nivel asume que necesita del anterior, pero las descripciones pues son un poco... el nivel 3, agente. Sistemas que pueden tomar acciones. Vale, muy bien. Esto viene de la descripción original de cuando nosotros estudiábamos, ¿no? De lo que era un agente. De percepción, decisión, acción, ¿no? El agente de inteligencia artificial. Yo creo que hoy estas descripciones a día de hoy, yo cuando me preguntan qué es un agente, intento evitar esta definición de Wikipedia porque es insuficiente a día de hoy, ¿no? Y no refleja muy bien lo que estamos viviendo. Lo que sí que pienso es, a ver, eso me lo he inventado yo, lo de utilizar comportamiento de agentes para entrenar, para mejorar
a los LLMs en razonamiento, pero aquí entraríamos en un bucle un poco extraño, ¿no? Es decir, si tú necesitas comportamiento de agentes para que no razonan, para hacer que los LLM razonan, seguramente llegues a una meseta de la que ya no puedas pasar. O sea, posiblemente te haga falta algo más. Y estoy de acuerdo en que las cosas pues van avanzando cada una por su lado. Lo que no sé es cuándo decidirá Sam Altman que hemos superado el nivel 2, ¿no? Cuando necesite la ronda de los valoración 500.000. O sea, podemos poner cada nivel un nivel de valoración de OpenAI y lo tenemos. Exactamente. Estaría bien hacer ese mapping, ¿eh? Daría para Bueno, paralelamente él quería 1 trillón para los chips, o sea que eso ya se lo ha pasado hace tiempo. Los chips es de lo de hace 6 meses, eso ya Ya nos acordamos. ni nos acordamos. Muy bien. Bueno, pues esto es O1, ¿vale? Que es lo que tenemos hoy en día así más incipiente, pero o sea, hay quien se ha dedicado a pensar en cuáles serán cuáles han sido los trends en los últimos 6 meses. Y voy a compartir también una pantalla de un tweet. Yo todos los hago de Twitter, perdón, de X. Es mi fuente de verdad.